Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tercera sesión del curso Exclusión y Resistencia del Campesinado Mexicano. Primero, agradecer al doctor Jaime Ortega y a la Jefatura del Área de Problemas de América Latina de la UAM Xochimilco por la colaboración con Fundación Semillas de Vida para hacer este curso posible. Estamos muy, muy agradecidas. Esta tercera sesión se cambió el tema por cuestiones de fuerza mayor y la sesión que estaba agendada para hoy originalmente, la sesión de políticas públicas a partir de 2018, que impartiría Leticia López, se impartirá el lunes de la semana que entra. Así que el día de hoy vamos a tener el tema de la importancia del maíz con nuestra queridísima Malin Johnson. Malin, desde el 2013, les voy a contar un poco de ella, de su semblanza. Bueno, ella a partir de abril de 2023 hasta la fecha es investigadora por México, hoy comisionada en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, con el proyecto Revalorización del Maíz Nativo. Desde agosto del 2017 a la fecha, colabora con la Fundación Semillas de Vida, la cual dirige a partir de agosto del 2019. Em, Malin lleva 16 años en México trabajando el tema del maíz, es naturalizada mexicana de origen sueca y ha trabajado en semillas de vida a través de varios años por una alimentación sana desde la semilla, en particular por una protección campesina de maíces nativos, a través de proyectos locales de conservación de semillas, incidencia política y divulgación. Em, sin nada más que agregar, le doy la palabra a Malin. Muchísimas gracias, Sofía. Muy bien, muy buenas tardes a todas y todes y todos. Buenas tardes aquí al saludo de Montserrat González. Saludos. Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy y vamos a intentar hacerlo hasta un punto un poco más interactivo, si se puede. Si tienen dudas, lo pueden poner en el chat, como siempre, pero lo vamos a ir contestando durante la sesión. Pero Monse nos va a ayudar a poner las dudas, pero sí lo pueden poner en el chat y no vamos a esperar hasta el final, sino vamos a ir contestándoles. Entonces, si algo no está claro, si quieren que desarrolle alguna parte o lo que sea, pues ahí lo pueden poner. Entonces, voy a compartir la pantalla. Este, ¿Ahora lo están viendo? Ok. Y también todo para los que quieren registrarse y todo, pues ahí va a haber el enlace en el chat. Entonces ahí van a poder, todas y todos y todas que están aquí, pues pueden entrar en el enlace y se pueden registrar. Entonces hoy, digamos que pues los temas cambiaron un poco el orden, pero yo creo que sí queda bastante bien este tema. Este siempre queda bien, según mi perspectiva. Pero sí, aquí vamos a ver la importancia del maíz en general. Y aquí vemos, ¿no? Desde la semilla hasta la mesa con estos deliciosos tlacoyos. Este va a ser la agenda de hoy. Y aquí en la foto vemos una feria de Limón, de Jalisco, de hecho el municipio agroecológico, primer municipio agroecológico en México, en Jalisco, y es una feria de semillas, una de las cosas con cuales estamos trabajando en Semillas de Vida. Y primero el tema del maíz. Digamos que igual muchos de ustedes ya escucharon un poco lo que voy a decir, por eso son temas tan importantes, y ahora sí vamos a tener el tiempo para profundizar en cada tema y cualquier tema que nos queda claro, le podemos ir clarificando, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema del maíz nativo, el contexto, la privatización de las semillas. Aquí es como vamos a retomar un poco una duda que había en la primera clase. Y después el maíz genéticamente modificado, la defensa del maíz y profundizar un poco más en particular del panel de controversia a la reforma constitucional y protección campesina del maíz nativo. Entonces aquí pues yo quiero pues empezar a decir que, bueno, yo solamente llevo unos 16 años trabajando el tema del maíz y yo no soy, pues puedo agregar una medio grano y todo. Uy, ya, no sé si escuchan el perito aquí, pero le está ladrando. Todo, todo mira, busca, busca. Entonces yo lo único
que hago es agregar un poquito de mi perspectiva. Y igual si ustedes quieren agregar otras cosas, están súper bienvenidas, a partir de la experiencia y de lo que estamos trabajando. Pero todo lo que estoy presentando aquí es parte de un trabajo colectivo, no es nada que estoy haciendo sola. Entonces aquí también tenemos todo el equipo con Monse, con Sofía, con Joaquín, con José, que está atrás de semillas, pero después, como vamos a ver, también trabajamos mucho con alianzas. Entonces también por eso este curso es tan importante porque como estamos intentando como tejer redes, nuevas redes, pero articular los diferentes sectores, ¿no? Entonces después vamos a hablar particularmente sobre ese tema, la defensa del maíz, y la protección campesina del maíz. Ah, sí, ya lo dije, pero ya. Ahora sí, vamos empezando. Entonces aquí vemos estos maravillosos maíces de Tlaxcala de Vicente Guerrero y es el 30 de junio, vamos a profundizar más en ese tema con el maestro Pánfilo, que va a hablar de más de esto. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de 9.000 años, aproximadamente 9.000 años, de seleccionar y guardar las semillas. Y empezamos toda la historia con esta cosita que es así chiquito, el teocintle. Seguramente muchos de ustedes lo conocen porque sigue saliendo de las milpas, ¿no? Entonces, aquí está así tan chiquito y lo que se notó hace 9.000 años, 10.000 años, algo así, es que cuando se calienta, se revienta como palomitas. Pues ya, tenían las palomitas y lo notaron entonces, mira, eso lo podemos consumir y lo empezaron a sembrar, lo empezaron a seleccionar y generación tras generación, estamos hablando de más de 300 generaciones de selección y guardar las semillas, pues aquí es uno de los ejemplos, pero hoy que tenemos las grandes mazorcas que hoy comemos y amamos. Entonces, lo que significa esto un poco lo que vimos en la primera clase, ¿no? Que somos centro de origen de domesticación y diversificación constante. Y aquí es la clave porque es tan importante de seguir protegiendo el maíz en el territorio mexicano, porque aquí está la diversificación constante y sin esta diversificación constante va a desaparecer el maíz. Y les voy a explicar un poco por qué. Pero aquí en cada vez que se seleccionan y se guardan las semillas, pues se sigue reproduciendo esa diversidad genética como tenemos los seres humanos, como tienen los animales en general, que no están como, bueno, un poco los perros, por ejemplo, están domesticados y hay diferentes razas y las razas, digamos, son limpias, ¿no? Entonces el ADN es bastante similar. Y esto es lo que pasa también justo con las Buena semillas. tarde, Mary. Perdón que te interrumpa, pero no estamos viendo tu pantalla. Ay, Gracias. em, yo creo que sí, ¿no? Yo sí la veo, Malin, pero hay varias personas comentando. Ok, Quizás si dejas de compartir y vuelves a compartir, les va a aparecer. ajá. Igual es como Yo sí hasta... la veo. Sí, ah, varias personas seguramente la ven, yo también la puedo ver, pero veo que son Yo varios. también la veo. Ok, entonces creo que lo que pueden hacer es hasta arriba en el programa de Zoom, dice pantalla de Malin y ahí lo pueden picar. A ver si les funciona. Si no les funciona, sí puedo iniciar a compartirlo otra vez. O si les funciona. Ahorita lo pausaste, Malin. Dice Sí, Malin ha yo tampoco la pausado el veo. uso. Ah, sí, ok. Sí. Sí. Bueno, vamos a iniciarlo otra vez entonces para ver qué onda. Entonces, aquí, a ver, ahora, ¿lo están viendo? Listo. Ahí Sí. se ve Sí. la diapositiva de maíz Sí, nativo. Eso, listo. súper. Muy bien, muchas gracias. Si hay problemas técnicas, pues lo pueden decir. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estamos hablando de que cada vez que se selecciona y se guardan las semillas, entonces las plantas que salen tienen una diversidad genética única, cada planta, ¿no? Y cada una de esas plantas es donde se está haciendo las mutaciones y las adaptaciones a las condiciones climatológicas, a las culturas particulares que están escogiendo las mazorcas que ellos quieran y se están desarrollando, ¿no? Entonces, lo que han registrado en Conavio son 64 razas de maíces de nativos y criollos, pero algunos dicen que ahora sí hay 65, pero alrededor de eso, entonces esas son las razas, digamos, que son limpias y que son más similares, pero como cada comunidad se selecciona las semillas, cada familia campesina que selecciona las semillas y lo van desarrollando, entonces algunos dicen que
esa familia ya tiene su propia variedad, ¿no? Entonces hay miles, si no millones de variedades de esos maíces solamente en México. Y a partir de esos maíces, pues están preparando los 700 diferentes platillos que tenemos ya también registrados y seguramente hay muchos más, pero esos sí son unos de los poquitos que se han registrado. Entonces, todos esos platillos que conocemos, pues, por ejemplo, un ejemplo emblemático es el pozole, ¿no? Que necesita el cacahuacintle, que es una raza de maíz ancho. Digamos que es el cacahuacintle en muchas partes de México, pero en otras partes de México es otra raza con el grano ancho. Entonces es diferente en cada región. Y también, como ustedes bien saben, pues la tortilla es la tortilla, pero en cada comunidad es diferente la tortilla. En Oaxaca están más grandes y después al centro van más chiquitos. Bueno, igual para el taco ya está chiquito y también hechas en máquina es otro tamaño, ¿no? Y también una cosa, pues cuando yo llegué a México, ya ahí por el final de 2008, yo llegué de un contexto en Suecia donde, digamos, solamente hay trigo, hay centeno, pero todo el trigo, todo el centeno es lo mismo. De un contexto urbano, lo compras en el súper y ya está, ¿no? Llegué aquí y conocí esa gran diversidad de los maíces que existen, los diferentes colores, y me fasciné totalmente hasta que, pues ya estamos aquí 16 años después, ¿no? Entonces, y una de esas cosas que me fascina muchísimo son los dioses de maíz, las deidades de maíz que podemos encontrar en casi todas las diferentes culturas y religiones originarias aquí en México. Y esta es una muestra de la importancia. Pues, ¿quién más tenemos? Tenemos a Tlaloc, que es el dios del agua, ¿no? Entonces, algo que es tan, tan importante que tenemos es, por eso hay una diosa, y que tenemos al Centuatl, perdón por pronunciarlo mal, pero es uno de las deidades de maíz, ¿no? Entonces, esa diversidad genética que se mantiene, que se preserva, que se desarrolla en todas las parcelas que se están guardando y seleccionando estas semillas, pues ahí está la solución para el cambio climático en el futuro y cambio climático porque se van desarrollando, como ya les acabo de decir, que se hacen mutaciones. Entonces, pues digamos que si hay sequías, si hay heladas, si hay algunas plantas que sobreviven en esos climas extremos, entonces esos son justo los que están más resistentes en contra de ese tipo de clima, ¿no? Entonces, aquí está la clave de la alimentación futura. Por eso es tan importante. Y aquí este dato es interesante. Es una planta que es sumamente maravillosa en el sentido de que se puede sembrar en todo el mundo hasta el nivel sobre el mar, hasta 3.800 metros sobre el mar. Y aquí digo, si ustedes conocen alguno que es hasta, no sé, 4.000 metros, entonces me avisan y lo vamos a cambiando ese dato, porque es un dato que si empecé con 3.000 y alguien dijo, no, pues 3.500, y después es como que es tan maravilloso e interesante que sí existe en todo el mundo. En África es uno de los alimentos que se consume. Uno de los países que más consume per cápita el maíz es Lesoto, un país que casi no conocemos. Ahí fíjense que hay un problema, que sí exportaron el maíz, pero no exportaron la nixtamalización. Y la nixtamalización seguramente lo vamos a escuchar un poco más sobre la clase quinta con la maravillosa nutrióloga, nutricionista Julieta Ponce, pero ahí está la nixtamalización. Es algo que es profundamente importante desde una perspectiva nutrimental, porque vamos a comer cuando comemos una tortilla y si está nixtamalizado, pues ya saben, todo el proceso con el que ponen la cal y se hierve ligeramente, unos, no sé, 50 minutos. Ahí no voy a poner así que es, digamos, escrito en piedra, porque depende de la comunidad, depende del maíz, cuánto se necesita y cuántas horas de reposo después, ¿no? Entre 8 hasta 16 horas. Entonces ahí se cambia, de hecho, la química del maíz y la estructura química del maíz se cambia y el cuerpo puede digerirlo más, hasta la proteína que tiene, ¿no? Entonces, si no se hace el nixtamal, pues no vamos a tener el calcio. Y por eso es como, bueno, imagínense, antes de que llegaron los españoles, pues aquí no había vacas, ¿no? En América. Entonces, ¿de dónde venía el calcio? Pues sí, ahí está, de las tortillas y de todo el proceso de nixtamalización. Entonces, es una técnica sumamente importante que va a la mano. Y aquí podemos ver un poco el valor de la diversidad biocultural, ¿no? Que va a la mano con justo aquí de la perspectiva de cómo se está preparando el maíz. Entonces, ese sí es sumamente importante. Y aquí vemos el don Jacinto Santiago de Tlacotepec Plumas de Oaxaca, que es un campesino, que lo que necesitamos entender, y
bueno, más bien, de este lo partimos y no es imprescindible. Cuando vamos a buscar alternativas, cuando vamos a buscar soluciones y cuando vamos a entender pues la explotación del campesinado, ¿por qué es tan importante? Es que si queremos diversidad de maíces, necesitamos el campesinado porque es el campesinado, los pueblos originarios, las comunidades campesinas que están cada vez que están sembrando estos maíces. Bueno, no solamente maíces, de todo, es como, hablo mucho del maíz porque uno es el tema del día y es como, es mi pasión, pero para mí también es como una muestra, ¿no? Porque el maíz viene en la milpa. En la milpa, ¿qué más tenemos? Pues tenemos el frijol, tenemos la calabaza, tenemos el chile, tenemos, puede ser otros legumbres. Aquí en la Ciudad de México lo están sembrando con habas, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos estos legumbres que fija el nitrógeno y que lo está haciendo abono para el maíz y tenemos las calabazas con esas grandes hojas que cubren las raíces y mantiene la humedad en la planta, en las raíces. Y después tenemos el chile, que es repelente de los insectos. Y también, pues hasta he escuchado que hay parcelas, que hay hasta 70 diferentes de plantas. Entonces, toda esa biodiversidad va a la mano y cada una de estas plantas tiene su papel en la siembra. Pero el maíz es el eje, ¿no? Es el eje de la milpa. Entonces, por eso lo estamos repitiendo tanto. Pero esa diversidad es imprescindible. Es como que no podemos hacer un taquito rico sin, pues, las otras cosas de la milpa, ¿no? Necesitamos la salsita. Y por qué no un poco de frijoles y quilites, que esas son maravillosas plantas verdes que crecen y que hay, Conavio dice que hay como 300, ¿no? Comestibles solamente en México. Entonces, esa diversidad es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a preservarlo, protegerlo y desarrollarlo, ¿no? Esa es nuestra pregunta, digamos, fundamental. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, aquí vemos un maíz de Jalisco también, muy bonito. Entonces, ¿y por qué es tan importante? ¿Y por qué necesitamos hacer una lucha y resistir y encontrar alternativas? Porque tenemos este contexto. El contexto a partir de los años 40, estamos hablando de que se metió un buen dinero junto con la Fundación Rockefeller y se hizo un acuerdo con el gobierno de México, se me hace que era Ávila Camacho, pero no lo voy a apostar dinero por eso, pero sí, entonces se hizo este convenio y se empezó a desarrollar CIMMYT, que es actualmente es el banco de semillas de maíz y de trigo más grande en el mundo, y ahí es como que la cuna de la revolución verde, como lo llaman, ¿no? Entonces se metió muchísimo dinero y muchísimo investigación desde entonces. Y sí, esta investigación para desarrollar pues diferentes tipos de híbridos agroquímicos, este paquete tecnológico que viene con fertilizantes químicos, que viene con agroquímicos y que realmente en el contrapuesto a la diversidad de la milpa, estamos intentando controlar la naturaleza en cierta forma, ¿no? Y incrementar, la meta es la productividad. Es incrementar la productividad, e incrementar el rendimiento y cuántas toneladas se puede sacar por hectárea. Entonces, este es por un lado a partir de los años 40. Después está 60, 70, se está implementando un poquito más a este tipo de modelo. Y en los años 80, pues llega el famoso modelo neoliberal. Es un poco, bueno, ya lo dijo la doctora Blanca en la clase pasada, entonces no necesitamos profundizarlo tanto, pero toda la privatización sí, la privatización de las paraestatales como Conasupo, como Fertimex, como Pronace, la productora nacional de semillas. Y también aquí lo que estamos viendo es el auge del modelo neoliberal, como lo llamamos, en 1994, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ese tratado lo hemos tenido con una liberalización gradual hasta 2008 digamos, los productos sensibles, ¿no? El maíz, el frijol, la leche, el azúcar, lo mantenían y lo hacían una eliminación gradual de los aranceles, pero actualmente no hay aranceles en prácticamente nada, ¿no? Entonces, pues no, ahí es un poco diferente, depende el día, ¿no? Ahora con Trump, pero sí, esa es la situación para el maíz. Y en 2020 se cambió a ser el TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, se quitó el concepto de libre comercio y en ese tratado, nuevo tratado, se metió la ratificación del OPOV 91, entre otras cosas, que vamos a ver un poquito más adelante. A ver, Monse, ¿quieres hacer? Sí, Malin. Bueno, Jorge Camacho está planteando, cuando hablabas de
los paquetes tecnológicos que llegan a México en el contexto sí del gobierno de Ávila Camacho con el programa de agricultura mexicana impulsado por la Rockefeller Foundation. Aquí dicen que al parecer está metido Bill Gates y Slim. Esto quizá sea un buen momento para plantear un poco sobre la participación de estas fundaciones en la agricultura, que todavía la Rockefeller tiene una importante participación, pero Bill Gates a través de la Fundación Bill y Melinda Gates también tienen diversos proyectos que están impulsando ahora paquetes tecnológicos con nuevos insumos, como impulsando el modelo de ahora la agricultura digital, que también eso podrá ser discusión un poco más adelante aquí en la sesión del día de hoy, ¿no? Pero que continúan orientando no solo proyectos de forma aislada, sino políticas públicas en colaboración con gobiernos para reproducir un uso de paquetes que abastece el agronegocio. Sí, está súper importante lo que dices, porque también es interesante ver, porque siempre se ve, ay, la sociedad civil, ¿no? Fundaciones, asociaciones civiles, en general tiene una imagen de que siempre lo que hacen es algo positivo. Pero sí hay que ver a quiénes representan, quiénes están atrás y qué es lo que quieren, ¿no? Muchas veces cuando se ocupan el argumento de la seguridad alimentaria, pues también, entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa seguridad alimentaria? ¿Y qué es lo que implica? Entonces, quién tiene el poder de esa tecnología que se estamos implementando, ¿no? Como vemos en el caso de justo el paquete tecnológico, que vemos a, de hecho, pues Bayer Monsanto, Bayer que compró Monsanto, y Monsanto, pues ya saben, ¿no? Tiene la historia de la gente naranja en la guerra de Vietnam. Ellos fueron los que inventaron y patentaron el glifosato en 1974. Y después, ahora en 2018, Bayer, que pues en general suena como medicamento, pero es la empresa de una de las empresas agroquímicos más grandes en el mundo. Entonces, Bayer compra Monsanto, y Monsanto ha comprado muchas empresas chiquitas de semillas en México, como Asgrow, por ejemplo, y entonces estas empresas van como que empezando a concentrarse su poder y están, si cada vez más hay una dependencia en esos productos, entonces dependemos más en esas tecnologías. Y entonces siempre decimos que la tecnología no es nada, obviamente, no estamos en contra de la tecnología, pero hay que ver en cuáles manos está esa tecnología, ¿no? Cómo se está utilizando, cómo se está aplicando, en el caso de la producción agrícola, pero todo el sistema alimentario, porque muchas veces tiene como que relaciones, y ahora cada vez más, Google y Microsoft, y cada vez más entran, porque ahora estamos viendo, bueno, el nivel digital de la secuenciación de las semillas, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez más vemos algunos pocos capitales atrás del mismo sistema alimentario. Adelante, Monse. Sí, también menciona Lilia que años atrás ella vio una noticia en donde esos dos personajes, supongo que habla de Slim y Bill y Melinda Gates, ¿no? La fundación, iban a construir un lugar similar a Simit en Texcoco. Y también, pues, es destacado desde esos entonces, cuando planteabas los inicios del modelo de la Revolución Verde en México, desde la década de los 40, empezaron a impulsarse centros de investigación a nivel internacional, entre ellos el CIMIT, donde se reproducía el modelo de investigación y producción de semillas en los Estados Unidos principalmente. Y en el caso del CIMIT, efectivamente, pues decir como que hasta la actualidad hay diversos proyectos con estas fundaciones, ¿no? Fundación Bill y Melinda Gates, Slim, o también hay proyectos incluso con particulares, ¿no? De desarrollo de semillas, poner a prueba semillas de distintos tipos, con base en el gran reservorio con el que cuentan luego de tantas décadas de levantar, pues sí, muestras, ¿no? Y resguardar esa variedad. Sí, entonces es muy interesante y muy importante conocer estas historias, ¿no? ¿Qué está atrás y pues cómo nos está llevando, cómo nos están, en cierta forma, controlando el desarrollo por sus intereses económicos, al final y al cabo, ¿no? Entonces sí, muy importante eso. Oye, ya. Entonces, aquí estamos hablando de que actualmente, en el año 2024, estamos importando alrededor de 23 millones de toneladas de Estados Unidos de maíz. No es tan sencillo, ahorita voy a profundizar bastante en este tema,
pero sí, estamos produciendo 27 millones de toneladas, entonces bueno, estamos cerca de la mitad de importar del maíz. Y ese es como que dentro de todo el contexto del modelo neoliberal, porque todas estas empresas entonces pues se quitaron, ¿no? Se quitaron Conasupo, de las bodegas grandes de Conasupo se vendieron a empresas, bueno, como Minsa, Maseca, pero también a Cargill, que es una transnacional que ahora está controlando una gran parte de la distribución de los alimentos. Entonces, cuando se está retirando el Estado, pues está reemplazados por empresas. Entonces vemos cómo la Fundación Rockefeller empezaron con el gobierno mexicano y se empezaron a hacer estas tecnologías. Al principio estaba controlado, medio controlado por el Estado mexicano, pero después ya que se fue todo privatizándose, entonces se deja entrar el capital y además, con la liberalización de comercio se deja entrar a los productos. Pero bueno, aquí vemos, ¿no? Que estamos importando granos básicos. De hecho, estamos importando también como 80% del arroz y también 50%, más o menos, ¿eh? No, no, no me citan de eso, pero 50% del trigo. Y estos dos son junto los granos básicos, ¿no? Entonces estamos dependientes de los granos básicos a la vez que estamos exportando, que como en la clase que vimos la clase pasada, que estamos exportando aguacate, ¿no? Por ejemplo, que es devastador para una gran parte de Jalisco, pero Michoacán también sobre todo, pero sí estamos exportando aguacate, estamos exportando jitomates que por cierto vienen de semillas que están importados. Entonces, casi no, es muy difícil de hortalizas actualmente encontrar semillas que son mexicanas en general. Hay como 90% de todas las hortalizas en México están sembrados con semillas importadas. Y el jitomate somos también centro de origen y diversificación, pero ese es un ejemplo donde no queremos ir con el maíz. Y sí, por eso es tan importante también intentar recuperar las semillas que sí siguen siendo en manos campesinas. Pero entonces vemos cómo esta dependencia alimentaria pues implica que estamos exportando productos con un valor agregado, con productos que necesitan muchos químicos, que necesitan mucha mano de obra y estamos importando granos básicos. Bueno. De hecho, ¿por qué estamos importando granos básicos? En cierta forma es importante entender la historia ahí de Estados Unidos. No voy a tomar toda la historia, pero a partir de los años, al principio del siglo XX, había unas sequías holandesas, bueno, horribles en Estados Unidos y empezaron a entender, bueno, necesitamos tener alimento suficiente para la población. Vamos a meterle un buen de lana en la producción agrícola. Necesitamos regular cuántos alimentos estamos produciendo para asegurar que tenemos alimentos, no queremos hambruna. Entonces, eso implica que todos estos proyectos que vinieron después con la Fundación Rockefeller y todo es que necesitamos producir más productividad, esa era parte de esa argumentación, ¿no? Seguridad alimentaria. Entonces, al final, para que tú puedas asegurar que tienes alimentos básicos siempre, pues empiezas una sobreproducción. Y cuando empiezas una sobreproducción, pues empiezas a tener ganancias en esa sobreproducción y entonces sobreproduces más. Pero estamos hablando de una producción nada de sustentable, ¿no? Vemos en California que hay estos grandes incendios, están sobreusando el riego, son superficies gigantes como de 400 hectáreas en promedio, en promedio. Aquí en México, ¿qué tenemos? Como 7, pero la mayoría tienen menos de 5. Entonces es una gran diferencia, pero también es una gran diferencia porque está subsidiado, altamente subsidiado, la producción para que sí se produzca. Y entonces Estados Unidos empieza a tener una sobreproducción y primero están buscando, bueno, su sobreproducción en los años 40 estaba bien que lo tenían, porque entonces ahí en Europa necesitaban alimentos, porque no tenían una producción agrícola después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya después ellos también decidieron, ay, pues con toda la onda de la Unión Europea, decidieron la producción de los granos básicos, de lo básico es súper importante, vamos a invertirle en buen y no vamos a importar nada, ¿no? Entonces esos dos, digamos, potencias mundiales en el mercado internacional de alimentos, pues ya estaban autosuficientes con lo básico. Bueno, obviamente no con todo, ¿no? Porque no se puede producir aguacate en muchos, bueno, yo no sé en Estados Unidos si se puede producir, pero en muchas partes en el mundo obviamente no se puede producir, ¿no? Entonces, y café. El café también es otro asunto interesante, ¿no? Porque nosotros, pues aquí en México estamos produciendo el café, pero el mejor café siempre es para exportación.
y yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué es así? Y sí, de hecho, en Suecia antes el café era más barato, el café orgánico era más barato comprarlo aquí, allá que acá. Entonces, pero ¿qué onda, no? Este mercado liberalizado con libre comercio y todo las ventajas comparativas, ¿cómo es que en Suecia venden este café más barato? Bueno, lo que hicieron es como si estamos estudiando estos acuerdos como el Tratado Transpacífico, por ejemplo, que lo estudié a profundidad. Tratado Transpacífico es un tratado que entró en vigor en el 2018. Entonces, con 11 países, antes también en Estados Unidos, pero con Trump la primera vez salió de ese tratado, y tenemos desde 5 países en América y 7 países en Asia, ¿no? No me digan que tengo que repetir todos los países porque no me acuerdo exactamente, pero ahí en ese tratado vemos cómo Vietnam es parte de ese tratado, y en Vietnam producen el café robusta, que es un café con más rendimiento, pero menos calidad que el café arábica, ¿no? Entonces, ellos lo producen aquí como 33 veces más rendimiento que el café que producimos aquí en México. Y lo que pasa es que este café lo pueden exportar, pero en verde, café verde, no tostado. Entonces, el exportador más grande de café en el mundo tostado es, nunca lo pueden adivinar, Alemania. Entonces, imagínense, importan el café verde en Alemania y ellos lo tuestan en sus fábricas y ahí está el valor agregado. Entonces, este es un libre comercio. Igual con el Tratado Transpacífico, café verde sin aranceles, café tostado con aranceles. Ajá, sí, es liberalización del comercio. No, pues, es liberalización del comercio de con algunas condiciones, ¿no? Pero bueno, ya vamos a regresar con el maíz y los organismos genéticamente modificados, lo cual no solamente es maíz. Pero se acuerdan que mencioné el trigo y el arroz. El trigo y el arroz es interesante. Si vemos así los grandes productos de organismos genéticamente modificados a nivel mundial, el trigo y el arroz a nivel comercial no existe. Había un momento que se le estaban imponiendo en India el trigo, no, el trigo, digo, el arroz, que era genéticamente modificado, pero actualmente no se está produciendo. No se está produciendo ni el arroz ni el trigo, pues ahora acaban de aprobar, no sé cómo van ahí en Argentina, acaba de aprobar, de hecho, de un paraestatal un trigo genéticamente modificado, pero como los europeos y los norteamericanos, digamos, más al norte de México, en Canadá, Estados Unidos, pues consumen trigo y consumen arroz directamente. No quieren consumir organismos genéticamente modificados. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacen con el organismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una muestra de que sí, no debemos consumir ni el maíz genéticamente modificado, porque aquí en México, en Estados Unidos no se consume como aquí en México, ¿no? Y tampoco en América Central y hacia el sur sí se consume, pero muchas veces en segunda mano, y puede ser que un elote por ahí, pero no en las cantidades que estamos consumiendo aquí en México, que son cientos de kilos al año, ¿no? Hasta casi 400 kilos al año si estamos viendo el maíz amarillo y también el maíz blanco, si lo juntamos, pero bueno, no directamente, sino también a través del consumo de carne, ¿no? Porque sí, una gran parte de eso es para forraje. Entonces, los organismos genéticamente modificados también lo vamos a profundizar, pero este es el contexto que tenemos, ¿no? Para el maíz. Entonces, por el otro lado, eso implica una producción campesina subvaluada, pues como les decía, grandes extensiones en Estados Unidos con la producción a gran escala, con muchísimos subsidios, exportan el maíz acá, el mercado es desregularizado, no estamos, el precio realmente que se paga al maíz aquí en México tiene una relación más o menos directa con el mercado de la Bolsa de Chicago, ¿no? La Bolsa de Chicago, donde el maíz es un commodity junto con el azúcar, junto con el café, junto con creo que el arroz. No estoy segura del arroz. Bueno, ahí está, y pueden hacer compras de contratos futuros del maíz y después lo revenden, así especuladoras como Goldman Sachs, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un producto que por un lado está totalmente comodificado, mercantilizado, y después tenemos por el otro lado toda la cultura y diversidad aquí en México, ¿no? Entonces, son unos productos que se supone que son profundamente diferentes, pero en el mercado lo están viendo como iguales, ¿no? Un poco ahora con Segalmex se está intentando, ¿no? Con el precio de garantía y todo eso, y por eso está tan bueno también que Leti lo va a profundizar más la semana que entra,
pero sí, no es algo, digamos, el precio de garantía que está en como, creo que es de 6,70 o algo así en este año, ¿no? Por kilo por maíz. Entonces es como, es una burla también el precio de garantía. Digo, está mejor que el precio en el mercado internacional, pero sí, es un pasito, pero no es suficiente, ¿no? Entonces también tenemos la sobreexplotación de la mano de obra y la naturaleza, porque aquí estamos hablando la mano de obra en los que están pescando, los que están trabajando en las agroindustrias, pero también la mano de obra campesina, porque estamos viendo que están pagando muy mal por el maíz, entonces está realmente sobreexplotando su mano de obra también. Y la naturaleza por todos los químicos que se está poniendo. Entonces ese es el contexto que desafortunadamente tenemos del maíz. Y va hacia una homogenización de la producción agrícola. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues es toda esa onda que vamos hacia monocultivos, ¿no? Que les dije, que estamos hablando de fertilizantes químicos, de agroquímicos, se está matando todas por ejemplo, como los organismos genéticamente modificados, una gran parte de esos hoy actualmente son resistentes en contra del glifosato. Entonces, el glifosato, la herbicida que tiene la faena, si puede ser que lo conocen así, tiene como objetivo de matar a todo y se usa también aquí en México para antes de la cosecha, para quitar maleza, que también son los quilites, que son frijoles, pero bueno. Entonces, lo que se hace con el genéticamente modificado resistente al glifosato es lo pones un buen de glifosato y ahí lo único que sale es el maíz, ¿no? Entonces, puedes meter maquinaria, lo puedes hacer más eficiente, digamos, con menos mano de obra, a través de intentar otra vez controlar la naturaleza. Pero bueno, como un resultado que estás sobreexplotándola, ¿no? Entonces, nos estábamos preguntando un poco sobre el OPOV 91. El OPOV 91 es un convenio entre muchos países en el mundo, que de hecho la mayoría de los países que son miembros son países, digamos, económicamente desarrollados, que en sí no tienen una gran agrobiodiversidad. No una gran agrobiodiversidad como tenemos aquí en México, como tenemos en el sur global. Y entonces se inventó un convenio de cómo vamos a garantizar los derechos, pues no de las dos pueblos originarios y las comunidades campesinas sobre las semillas, ¿ah? Pero yo pensaría que sí, cuando estamos viendo el nombre, porque Unión Internacional para Protección de las Obtenciones Vegetales. Entonces, las obtenciones, ¿quiénes son los obtentores? Pues aquí están refiriéndose a las empresas, a las grandes empresas, bueno, también a las instituciones públicas que desarrollan semillas que son homogéneas en su ADN, ¿no? Que son estables, homogéneas, que son también nuevas, pero que son patentables en cierta forma. No quieren decir patente, pero sí es un patente y es una privatización de las semillas. Entonces, lo que se está haciendo es proteger los derechos de las corporaciones y las instituciones públicas en un acuerdo pues, internacional. Entonces vemos qué pasó aquí en México en 1996. Bueno, al principio de los 90 entramos en UPOV 78. En UPOV 78 es el primer paso porque es el registro de las semillas. Entonces, lo que se puede hacer en México es registrar las semillas, pero no hay delimitaciones en guardarlos y venderlos, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una sanción si lo estás vendiendo, si lo estás comercializando, si lo sacas de su cosecha o lo que sea. No hay ese marco, pero sí se puede registrarlos. Se puede registrarlos en SNCC si hay 69 diferentes caracteres de la semilla y ahí está registrado. Y esa es la Ley Federal de Variedades Vegetales. Y sí, estamos creando, pues, primer paso en 1978, pero después, entonces, como les mencioné muy rápidamente, en el TEMEC, el nuevo Telecán, ahí está, ratificar UPOV 91. Entonces, ese entró en vigor en 2020. También en 2018, el Tratado Transpacífico, igual, ratificar UPOV 91. Entonces, en esos años, pues no, primero bueno, sí, no, eso lo voy a contar un poco después, pero aquí estamos entonces en esos acuerdos, está presionando para que sí vamos a implementar leyes a nivel nacional para que sí se privatizan las semillas y que sí hay protección de los derechos de las corporaciones transnacionales. Y no solamente es interesante y es como lo que es diferente, digamos, con esos derechos de propiedad intelectual, es que no solamente la semilla es propiedad de la empresa, pero también
la empresa, la corporación, el patentador, el obtentor de la semilla, tiene derecho de decidir qué vas a hacer con la cosecha, ¿no? Entonces, la cosecha no lo puedes guardar, no lo puedes intercambiar, no lo puedes vender, no lo puedes seguir manteniendo, solamente lo puedes consumir. Esa sí, es la idea, ¿no? Es la idea de todo POV 91. Y también, bueno, eso lo pone en riesgo la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Ahora, al ratito, les voy a contar cómo está la situación aquí en México. Ahí les voy a dejar con esa duda, pero sí lo vamos a profundizar. Entonces, esto para ver si se clarificó un poco de las dudas de la privatización de las semillas. Pero bueno, lo que queremos saber es cómo está en México, ¿no? ¿Vale? Entonces, regresando al maíz. El maíz es el grano más importante en el mundo. Esa imagen está como está, pero es una muestra de todas estas cosas que se puede hacer con el maíz. Y esto sí, no es parte de los 700 platillos que les mencioné antes, ¿no? Estamos hablando de combustibles, de forraje, de jabones, insecticidas, cerámica, miles de usos. No necesito leerlos todos, pero mira aquí, suero, pasta de dientes, jarabe de alta fructosa. Bueno, eso sí seguramente lo saben. El refresco que tomamos en México, pues no tiene azúcar. Ay, qué bien, dicen, ¿no? El azúcar está mal para la salud. No, tiene jarabe de alta fructosa hecho de maíz genéticamente modificado que es importado de Estados Unidos muchas veces, ¿no? Entonces, ya el azúcar, de hecho, estamos exportando como 16% de la caña de azúcar que estamos produciendo en México, importando el jarabe de alta fructosa hecho de maíz genéticamente modificado, que es un producto súper procesado, ¿no? Entonces, eso sí es como una de las cosas. Bueno, vimos, ¿no? Cómo se está creando una sobreproducción del maíz. Entonces los capitales empiezan bueno, de hecho fueron así en los años 50 y después en los años 60, 70 que se empezó a ver que se puede hacer cosas dulces, jarabe de alta fructosa del maíz y empresas como Archer Daniel Midlands, el ADM, pues empezaron a desarrollar más productos porque ellos junto con Cargill están controlando la compra y venta del maíz, ¿no? Entonces, tenemos tanto maíz, ¿qué vamos a hacer con este maíz? Bueno, ya tenemos otro fin, junto con el combustible. Bueno, de hecho, estaba hace unos años, estaba discutiendo que aquí en México, creo que en Chiapas iban a producir maíz para combustible, lo cual es una locura, pero una locura tremenda, ¿no? Imagínense que ahí está la contradicción máximo, porque pero bueno, en Estados Unidos realmente 30-40% de todo el maíz que producen va a combustible. 30-40%, imagínense. Y después de todo los demás destinos que vemos aquí, ¿no? Entonces, es como... Pues sí, está bueno que hacemos, no sé, desechables, platos y vasos desechables en base de maíz en lugar de petróleo, pero bueno, también hay que seguir la discusión y ver como el combustible, eso, ay no, ese es verde, es reciclable, digamos, se siembra, entonces es bueno para la naturaleza, no pasa nada, pero bueno, vamos a ver, está compitiendo con hacer alimentos, ¿no? Entonces necesitamos preguntarnos qué tipo de sistema alimentario es lo que realmente queremos. Y aquí vemos producción mundial de granos básicos. Entonces, al principio de los años 90, bueno, de hecho aquí vemos como el maíz era el más bajo. Y aquí están más o menos igual, ¿no? En los años 90, el auge de todo el modelo neoliberal, cada vez que hay más alimentos ultraprocesados, los combustibles, vemos como el maíz, ding, 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 45% más por ciento se produce el maíz que el trigo y el arroz en 2023. Y todo ese no es que se está consumiendo directamente, ¿no? Sino sí es para foraje, es para la industria de alimentos y es para combustible. Bueno, digamos el incremento, lo vamos a ver ahorita. Entonces vemos cómo lo que estaba platicando sobre Estados Unidos y su sobreproducción de los granos básicos. Aquí está el ejemplo del maíz, pero aquí está, 94 a 2003, Estados Unidos controlaba 60% de todo el comercio mundial de maíz.
Entonces podemos ver, aquí estamos, 94, 2003, es cuando estamos en Telecán, necesitaban mercado, ¿no? Pues ya no, no funcionaba Unión Europea, pues bueno, América del Sur también lo estaban implementando con ayudas alimentarias internacionales, sus productos que sobreproducción, pero con los tratados de libre comercio, pues ahí es una perfecta salida para los alimentos. Y también en Argentina vemos que es bastante grande, ¿no? Porque también ahí los transgénicos desde el principio se metieron, pero bien a profundidad. Y vemos 2004 a 2013. Aquí está Estados Unidos, 44%, un poco menos de 60%, pero sigue siendo dominante. Argentina, Brasil es nuevo en el mercado, como un poco lo que vimos anteriormente. Y también aquí estamos hablando de maíz genéticamente modificado. Vemos Francia, que realmente es un granero también bastante importante en Europa, para su producción y consumo interno, porque ellos tampoco no quieren ni maíz genéticamente modificado ni nada de OGMs, ¿no? Ucrania vemos como era un grande productor de maíz y también de trigo. Podemos ver esto con todos los diferentes. Entonces son los 5 más grandes y el resto son 20%, ¿no? Aquí está 2014 a 2023. Estados Unidos ya está en 30%. Digo, si solo les muestro estas, parece mucho, ¿no? Sigue siendo mucho. Pero Brasil ahora 18%, Argentina 15%. Hasta Ucrania sigue 13%, pero creemos que se va a bajar porque ahora creo que no están exportando tanto. Pero ese sí es el mercado bastante concentrado del maíz en el mundo, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de maíz genéticamente modificado. Y como les estaba diciendo, si tienen dudas, lo pueden poner y Monse vamos a estar platicando durante la sesión para que no estoy solamente hablando yo. Igual ahora es un buen momento, si quieres, Monse, adelante. Sí, bueno, hay varias preguntas que se van a ir contestando ahora con lo que viene en las siguientes diapositivas. Aquí quizás solo plantearle a Juan y a Samantha que hablaban de cómo, por un lado, el jarabe de maíz de alta fructuosa está en casi todos los productos consumibles que hay en el mercado. Por lo que mencionabas de los múltiples usos industriales que hay del maíz, más allá del alimento humano directo, y de que conocemos en México en la industria de la masa y la tortilla, y de la industria pecuaria, que es también muy conocida por la gran dimensión, ¿no? Por otro lado, pues están estos otros productos en donde el maíz aparece de manera invisible, y en estos comestibles, que usualmente son ultraprocesados, en donde está presente este jarabe, pues sí, es muy poco conocido de pronto por la gente que está ahí presente, y menciona Samantha, eso genera una población de diabéticos. Estos puntos los vamos a ampliar en la sesión del miércoles con Julieta, quien es, ya lo decía Malin, de COA, Nutrición. Ella es nutrióloga y bueno, ha estado también muy involucrada en las políticas públicas de estos productos chatarra y de la ley de alimentación adecuada, y va a poder ampliar sobre esto. Hay otras preguntas que ahora vas a ir contestando, Malin, porque ya empezó a surgir ahí la duda de la diferencia entre maíz genéticamente modificado, maíz criollo, maíz híbrido, maíz transgénico. Entonces creo que esto va a ser una buena oportunidad en estas siguientes diapositivas para aclararlo. Y hay otras que tienen que ver con el comercio de maíz con Estados Unidos, que me parece que ahora que vayas mencionando las cifras de importación, las puedo ir planteando. Súper bien. Sí, igual vamos a empezar de este lado, ¿no? Porque tenemos los maíces criollos, los maíces nativos, que es esta diversidad genética que estoy hablando, que donde están escogiendo cada cosecha en los maíces y lo están sembrando, ¿no? Y después tenemos, de hecho, ahí se puede hacer hibridaciones, se mezcla dos diferentes y se hace un híbrido, pero esos son un tipo de híbrido que se puede hacer en el campo, que se hace todo el tiempo en el campo, ¿no? Todas las variedades se mezclan entre sí y se hace, bueno, este está muy bueno porque tiene estas cualidades y lo vamos a mezclar con esto y a ver si sale algo que está mejor de lo que teníamos, ¿no? Entonces, pasa todo el tiempo, constantemente, lo he hecho durante miles de años. Y después estamos hablando de los híbridos, yo suelo llamarlos convencionales. Los híbridos convencionales o las semillas mejoradas, llamadas mejoradas, lo cual es como que conceptos un poco engañosos porque también todos los maíces nativos y criollos son mejoradas también y están constantemente mejoradas, pero es como para poder
delimitarlo y poder decir que este sí es un tipo de semillas, este sí es otro. Entonces, las semillas híbridas convencionales tienen un ADN homogénea, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es que se agarra, bueno, un tuxpenio, por ejemplo. Yo no soy experta, ¿eh? Entonces, si hay alguien que es biotecnóloga y lo puede explicar mejor, pues adelante, pero agarras un tuxpenio y un cacahuacintle y lo vas sembrando bueno, en tu laboratorio, podemos llamarlo, pero en invernaderos, y varias generaciones, las mismas siembras, para que salga el ADN totalmente homogéneo. Esos dos, ay, sí, porque yo quiero, no sé, mucha productividad como el tuxpenio y quiero grano ancho como el cacahuacintle. Entonces, esos dos los agarro ya que tienen como genes estables, genes homogéneos que puedo patentar, que puedo, digamos, registrar en SNCs, en este caso, pero en otros países se puede patentarlo, y los mezclo, y lo que sale de esto es lo que vendo, porque la primera generación bueno, se ha hecho las pruebas, ¿no? Lo que salen de estos son los hijos y las semillas que vamos a vender, y esos son los llamados híbridos convencionales. Sí es una cosa que es homogénea, con el ADN homogénea. Entonces, este sí, lo tenemos en el campo, lo tenemos en México y eso muchas veces es como va con todo el paquete tecnológico, con fertilizantes químicos, con agroquímicos, etcétera. Pero también se puede utilizarlos y se puede mezclarlos con los nativos y los criollos y pues puede mejorar el maíz en ese sentido, ¿no? Entonces, ese sigue siendo una realidad. Y ahí están los híbridos. Entonces tenemos después los organismos genéticamente modificados, el maíz genéticamente modificado. Primero tenemos la primera generación, que lo llamamos los transgénicos. Los transgénicos es porque transfieres un gen de una bacteria o una planta al maíz, y entonces se transfiere el gen y cambia el gen y se hace resistente en contra del glifosato, resistente en contra de alguna plaga o en una cualidad particular que quiere que tenga ese maíz o esa soya, este algodón o lo que sea. Entonces ya lo tenemos y después podemos empezar, lo patentamos y lo empezamos y partes de un híbrido convencional porque tiene el ADN sumamente homogéneo también. Y entonces, ahora llegamos a la actualidad, que estamos hablando de maíz genéticamente modificado. ¿Y por qué no estamos diciendo transgénicos? Pues ahora ya estamos en un paso más allá, la edición genética, la ingeniería de genética, como lo llamamos. Entonces, en 2006 se inventó la edición genética con una de las herramientas que es el CRISPR-Cas9, que entras en el gen y lo cambias como tú quieras. Bueno, y después ya está cambiado y entonces es más bien que entras y lo cortas un poco con unas tijeras y lo puedes cambiar como tú quieras. A veces esos son transgénicos porque a veces se quedan un trazo del gen de otra planta, pero a veces no son transgénicos porque no se queda el gen ahí. Entonces, lo que están diciendo ahora, que no son transgénicos, sino son genéticamente modificados y no tienen nada de daños, pero sí sigue siendo daños con el mismo riesgo, la misma inseguridad, y que sí es un gen que está patentado, que se va juntando muchos genes. Un poco eso estaba hablando también Eker. Entonces, lo que tienen en común es que están criados en laboratorio, ¿no? Los dos. Estamos hablando en un laboratorio y se estamos criando. No es nada que, es como que los decimos que cruzan las barreras naturales. No es nada que se puede generar en la naturaleza, sino es dentro del contexto de un laboratorio. A ver, Monse, tienes la... Sí, bueno, pues ya empezaron las preguntas sobre los organismos genéticamente modificados. Eric Secundino dice que si el maíz genéticamente modificado rinde más, dice que ha visto que maíz de empresas nacionales y transnacionales, pero dice, mi pregunta es muy básica y no te tienes que disculpar por preguntar lo que quieras preguntar. Suset le contestaba que no necesariamente, que a veces se modifican para ser más resistentes, ¿no? A las condiciones del ambiente, supongo que se refiere Suset, o que tengan una característica específica. Daniela dice que el objetivo es aumentar la resistencia de estos a plagas, con lo cual se cree que aguantará más ante posibles daños. Y bueno, igual, ahora tú seguramente vas a comentar varias cuestiones al respecto, pero también en Semillas de Vida hemos estado trabajando en algunos materiales de difusión que atienden
pues ciertas ideas que se tienen sobre los organismos genéticamente modificados y particularmente aquellos que se han producido en el maíz. Y, por ejemplo, cuando se pregunta si realmente produce más que el convencional, pues no depende, porque más bien la productividad tiene que ver con un conjunto de factores, no solamente con las características de la semilla, aunque también, pero con un conjunto de factores. Y lo que plantean compañeras, compañeros que son especialistas en el tema, es que no se pueden hacer manipulaciones genéticas para incrementar en sí mismo el rendimiento, ¿no? Depende de otros factores, como lo decía, la producción. Y sobre todo en maíz, la gran mayoría de los eventos que existen son para resistir a la aplicación de algunos agroquímicos asociados a esos maíces genéticamente modificados. Entonces, son tales, son modificados genéticamente para resistir principalmente, aunque no únicamente, a la aplicación de estos químicos. Exacto. Y entonces lo que están argumentando es que si se está en cierta forma controlando más la producción, se puede meter más maquinaria, se puede meter más químicos y entonces al final sale un rendimiento mejor, pero no es la planta en sí, es como dice Monse, que si realmente el rendimiento de los híbridos convencionales y de los transgénicos, pues ahí se van, pero sí es como, es el argumento que siempre se ocupa en la industria para que sí se ocupa esto, los genéticamente modificados. ¿Quieres seguir? Sí, bueno, también Huitzilihuitl pregunta si las semillas híbridas se nativizan. Dice, ¿los campesinos buscan hacer ese proceso o compran semilla? Y José Carlos le plantea que luego de que un campesino obtiene una semilla híbrida y le gusta, puede que guarden esa semilla y la siembren con los años. Y con el paso de los años tienen esa variedad seleccionada, pero ya por ellos mismos, pero aunque el germoplasma inicial es híbrido, ¿no? Esto se le llama acriollamiento. Así Eso es. me parece muy bien contestado. Sí, súper bien. Y eso es, de hecho, es un asunto que discutimos cuando estamos trabajando con la ley de fomento y protección del maíz nativo, ¿no? Porque en el momento que tú empiezas a definir qué es nativo, qué no es nativo, qué es criollo, qué no es criollo, pues aquí hay, por eso está el registro que se empieza a definir, a ese sí es algo que puedes registrar y esto no lo puedes registrar. Pero entonces ¿qué significa que decimos que este es un maíz nativo? Entonces dices que todos esos no son. Pero lo que decimos y lo que quedó en la ley, de hecho, es que se está definiéndolo a partir del proceso. Entonces se pusieron, pues yo no sé, se puede discutir esa delimitación un poco, pero se pusieron que después de 5 generaciones que lo estás seleccionando y guardando en la comunidad, pues ya lo podemos llamar nativo. Entonces, aunque tú agarras una híbrida o una híbrida convencional y lo empiezas a criollar, entonces al final sí entra en la ley de fomento y protección de maíz nativo. Una ley que desafortunadamente entró en vigor en 2020, no tiene un reglamento, pero ahí está el asunto, cómo se intentó a como que incluir más, ¿no? Porque aquí lo que importa, lo que más importa es que sí se preserva, se desarrolla la diversidad genética junto con toda la cultura alimentaria, lo que hemos visto, ¿no? Entonces, realmente aquí, bueno, ¿cuál es? Es justo también, ¿no? Lo podemos ver así, porque ¿de dónde vienen los híbridos convencionales? ¿De dónde vienen los transgénicos? No vienen de la nada, sino más bien, como siempre dice, justo la raza tuxpeño es una base de la mayoría de todos estos, de las hibridaciones que ya están patentados, que están desarrolladas. Dice que yo lo inventé. Pues yo porque yo como empresa lo puedo patentar es mío, pero si realmente el maíz es un invento de los pueblos, ¿no? Es algo que se va reproduciendo y se va desarrollando en las comunidades. Entonces, ¿por qué no los pueblos puedan utilizar esos maíces que criaron no, pues yo digo que no en laboratorio, porque ahí están los genéticamente modificados, lo cual es como que más complejo, pero sí los híbridos convencionales, ¿no? Y eso, y utilizar las cualidades que tienen esos híbridos convencionales para mejorar a la propia cosecha. Entonces, a mí se me hace, sí, no es más que ni más ni menos que sí es justo que se pueda utilizarlos, ¿no? Sí, igual es Monse, pues. Sí, bueno, igual que sepan que estoy tratando de tomar la mayor posible de acuerdo a lo que se va planteando. Hay algunas que no
he recuperado porque más adelante las voy a plantear. Pero acá pregunta profesor Andrés Fierro, dice, por qué existen en insistir del daño de las semillas transgénicas de maíz si está demostrado que no hay ningún daño? Bueno, ahí vamos a platicar un poco más adelante de toda una discusión muy actual en el marco del tratado comercial, que fue el panel de controversias entre México y Estados Unidos. Y ahí pues se demostró, así como se ha venido demostrando en el marco nacional con la demanda colectiva, que el sector industrial que echa mano desde luego de producción científica, no ha demostrado la seguridad de este maíz en distintos sentidos, tanto para el consumo humano como por otro lado para el medio ambiente. Y tan es así que fue un debate internacional que no se dio desgraciadamente internamente en el panel porque no quedó en una cuestión de fondo, pero sigue siendo un debate abierto, ¿no? No hay un solo estudio y si lo hay sería bueno tenerlo aquí en el chat, si lo conoce alguien que esté por acá, que demuestre su seguridad en un consumo, en las condiciones en que la población mexicana lo hace en todas las etapas de su vida y de manera directa, ¿no? Y tampoco en el entorno ambiental, que tan es así que tenemos una moratoria previa incluso a la reforma constitucional que reconocía los riesgos que había para la diversidad genética y por tanto la pertinencia de que no se sembrara este maíz en nuestro país que es centro de origen. Pero bueno, que siga la discusión. No creo que debate porque realmente no hay evidencias en ese sentido, pero estaría bueno que pusieran ahí todo lo que conozcan para enterarnos. Súper bien, muchas gracias, Monse. Y vamos a seguir un poco el tema del maíz genéticamente modificado. Puede ser que le queda más claro por qué es un riesgo, porque es un riesgo. No solamente estamos hablando de la salud directamente, sino también de la diversidad biocultural. Pues yo digo, si hay algo de riesgo en contra del pozole, pues sí necesitamos proteger el pozole, ¿no? Entonces, eso sí es sumamente importante. Y que estamos aquí lo puse, que muchos están resistentes en contra el herbicida glifosato. El glifosato, que en la Organización Mundial de Salud en 2015 fue juzgado probablemente cancerígeno. Ahí pueden ver miles de estudios que existen. En Argentina es un caso sumamente triste y hay unos daños del glifosato porque tienen la producción, bueno, del maíz transgénico, pero también de la soya transgénica, que ha devastado el campo, que está dando cánceres en las comunidades y es una situación sumamente triste. Y también hay muchos, Bayer Monsanto, que ahora pues sí utilizan muchísimo el glifosato por perdón, el Roundup, ¿no? Que lo desarrollaron junto con con los organismos genéticamente modificados, tienen miles de demandas en contra de ellos en Estados Unidos. Y han tenido que pagar millones de dólares, mil millones de dólares por todos los daños que han hecho. Pero bueno, es como, y aquí estamos hablando de un herbicida que inventaron en los 74, ¿no? Entonces, todos estos procesos, aunque se pensaría que vamos con el principio precautorio, que las empresas que patentan e inventan las cosas que nos demuestran que está sano, que está seguro, que lo podemos consumir. Pero así no funciona la realidad, ¿no? Tenemos el glifosato, tenemos el asbesto que sabemos 100% que es sumamente cancerígeno. No sé si ustedes, pero yo veo a mis vecinos con sus tinacos de asbesto, ¿no? Entonces aquí estamos viendo de un químico que sí está prohibido, pero que sigue se utilizando. Pues a mí me enteré que el DDT todavía se sigue utilizando en México. Eso también es sumamente cancerígeno. Entonces, ¿hasta qué punto necesitamos llegar hasta que lo vamos a prohibir? No, pues vamos a probarlo vamos a probarlo hasta que estamos matando toda la población. Pues no. Aquí estamos viendo, es interesante con la resistencia en contra del glifosato, porque entonces la naturaleza es tan maravillosa que busca, y encuentra soluciones según la perspectiva de la naturaleza. Entonces, en Estados Unidos hay una planta que es pariente de amaranto, que es resistente en contra del glifosato. Y ahí vemos la resistencia en contra de eso, ¿no? Y que la naturaleza siempre va a encontrar su manera. Pero entonces, ¿qué hacen? Pues inventan a otro que se llama dicamba, que es mucho más potente que el glifosato y vamos a meterlo, ¿no? Y entonces es algo que está sumamente peligroso. Aquí está el aspecto también sociocultural.
Yo soy doctora en estudios latinoamericanos, entonces tengo la perspectiva sociocultural también, económica, ¿no? Entonces estamos hablando de propiedades transnacionales. Propiedades transnacionales que se está contaminando a nuestros maíces nativos y está realmente el poder de nuestra alimentación significa el poder de la vida, ¿no? Cada vez más concentrado. ¿Y por qué van a tener el control de de nuestros maíces hasta los nativos si lo estamos, liberalizando? Bueno, vamos a ver, ahorita se los voy a decir. Aquí es un poco lo que estaba hablando antes, ¿no? Lo de lo transgénico a la ingeniería genética. Cuando ya está cambiado el gen, lo sigue sembrando o se sigue difundiendo en la naturaleza. Ese gen ahí está, lo pueden ubicar, ay, mira, este es mi gen. Entonces lo que está pasando, lo que ha pasado en Estados Unidos, es como yo quiero mi parcela de maíz orgánico, ¿no? Yo no utilizo el maíz transgénico. Pero ¿qué onda aquí? Pues el maíz es de polinización abierta. Es muy, digamos, se mete con todo lo que pueden, cerca y lejos, y se difunde. Así es tan potente, ¿no? Y por eso se difunde. Entonces, si no sembré el maíz genéticamente modificado, igual se puede ser que mi maíz se polinizó con uno que sí tienen genéticamente modificado. Y entonces, en Estados Unidos, el dueño de esa semilla genéticamente modificado me puede demandar si yo guardo mis semillas, si yo selecciono y guardo mis semillas, porque ese gen sigue existiendo ahí. Generación tras generación nunca desaparece porque no es nada natural, ¿no? Entonces, eso sí es una de las cuestiones. Aquí podemos ver, bueno, igual primero te voy a dar la palabra, Monza. Sí, Malin, gracias. Pues lo que mencionabas antes de que avances al tema de los permisos sobre el glifosato, que ampliabas un poco más, hay, bueno, toda una discusión sobre sus efectos, sus daños y demás, pero creo que sería bueno compartir que CECITI, antes CONACYT, ahora la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnologías, Innovación, tienen una publicación muy reciente, que es el expediente científico de glifosato, en donde se hace una compilación de más de 1000 fuentes científicas actualizadas sobre los hallazgos de los impactos múltiples de este herbicida. Se los voy a buscar para ponérselos en el chat y también recomendarles consultar los materiales de RAPAM, que es la red de acción del no uso de plaguicidas, ¿no? Contra los plaguicidas aquí en México, y sus alternativas, ¿no? O sea, también tienen ahí algunas alternativas, y de ahí viene conectado con otra pregunta que hacía Carlos Guadalupe, y decía, bueno, ¿y con qué producto o herbicida se puede suplir al glifosato para el control de las malezas en el cultivo de maíz? Y bueno, ahí también hubo una discusión muy centrada en esa pregunta, en el marco de una reforma hace 3 años ya que se quiso hacer a la ley de salud, la Ley General de Salud, impulsada por muy diversas organizaciones del país, en donde se planteaba, entre otras cosas, ¿no? El poder comenzar con una discusión de reemplazar gradualmente el uso de los plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos el glifosato, por otras alternativas, digamos, ecológicas, ¿no? Y que son más seguras, que se ha comprobado que son más seguras. Esto pues ha llevado hasta la actualidad, en donde hubo algunos decretos presidenciales, en donde se hablaba de la prohibición de este plaguicida, pero que se centraba solamente en el glifosato. Cuando sobre la mesa, o sea, imagínense que en México hay más de 200 plaguicidas que están en la lista internacional de PAN internacional, que también les vamos a compartir, dentro de los plaguicidas considerados como altamente peligrosos. Entonces, lo que se ha planteado en estos sectores es la necesidad no de buscar un sustituto único al glifosato, sino de cambiar el modelo, la lógica de producción basada en agroquímicos clasificados sobre todo como altamente peligrosos por alternativas más seguras, ¿no? No es que haya un solo sustituto, sino más bien es un cambio de lógica, como se ha planteado, por ejemplo, con el manejo integral de arbences, que ha sido también una política impulsada en los últimos años.
Sí, así es. Y de hecho vamos a escuchar más de esos en las 4 últimas sesiones, porque vamos a escuchar de Guerrero, de Jalisco, de Tlaxcala y del Estado de México en técnicas y lo que están utilizando. Entonces, pues no estoy experta en ese tema, pero es justo, estoy totalmente de acuerdo con Monse y sí lo vamos a profundizar más. Entonces, aquí podemos ver, regresando a los organismos genéticamente modificados, en particular el maíz genéticamente modificados, a la mano con la negociación del Telecán, estamos viendo los primeros permisos para la siembra piloto experimental del maíz genéticamente modificado y fue instituciones públicas sin STAB y sin MIT, ¿no? Entonces fue siembras muy, muy acotados, muy así de barreras biológicas, como lo dicen, ¿no? Que no se va a sembrar, no se va a polinizar, no se va a difundir. Y después, bueno, en paralelo, para que recordamos, empezó a incrementar la importación de maíz genéticamente modificado. Y después, en 99, se logró una primera moratoria para que se esperara a dar más permisos para la siembra de OGMs, ¿no? Y ahí se hizo una pausa. Y después de esta pausa, en, en el 2002 se encontró, aquí estamos empezando a ver los riesgos, ¿no? En 2002 fue la primera vez que se encontró un maíz nativo contaminado por un transgén en Oaxaca. Y esa solamente es la primera vez que se encontró, porque se necesita un laboratorio para así realmente encontrarlo. Entonces vemos, ¿no? La argumentación de las empresas, de los que desarrollan organismos genéticamente modificados es que lo podemos controlar. Si lo sembramos aquí y no se va a polinizar con otros, se puede controlar, es muy controlable. Ese sí es el argumento principal en ese entonces, ¿no? Pero aquí vemos que no es el caso y después de esta primera hay muchos estudios del INEC que se ha encontrado como muchísimos más maíces nativos ya contaminados. Digo, estamos hablando de, no sé, 10% de las muestras. No tengo la cifra súper, súper clara todavía, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México pues estaban los maíces nativos sin transgenes. En otras comunidades pues hay más. Entonces sí se encuentra y sí había pues ese derecho de la propiedad intelectual de las empresas en teoría lo podrían hasta demandar, ¿no? Entonces, aunque está ilegal sembrarlo, Ay, niña, había cuidado. una temporada de que sí se podría sembrarlo en piloto en siembras experimentales muy controlados, sí encontró contaminado, ¿no? Entonces, lo que sí siguieron la presión, ¿no? Y ya en 2005 se aprobó una ley de bioseguridad de regulación de organismos genéticamente modificados. Entonces, ahí está, había una resistencia en contra de esa ley, pero sí la correlación de fuerza, como ya aprendimos el concepto, no era suficiente para que no se aprobara. En muchos países, y aquí también algunos ya lo llaman ley Monsanto, porque sí fue como lo que necesitaban las empresas para solicitar sus permisos para primero la siembra experimental de los organismos genéticamente modificados y los primeros para maíz fueron dados en 2009 a Monsanto Dow Pioneer y ahora después se juntó con DuPont y ahora se llama Corteva, en ese entonces era PHI, entonces ahí se puede encontrar estos primeros permisos. Bueno, ahí vamos a dejar esa parte de los organismos genéticamente modificados, pero ahorita regresamos con ellos, ¿no? Entonces vemos aquí cómo está la situación de la importación del maíz y esas son toneladas de la FAO, que es el órgano de alimentación y producción agrícola de la ONU. Entonces, solamente los últimos 10 años, empezaron con ahí unos 7 millones de toneladas y actualmente aquí en FAO tenían hasta 2023 18 mil millones a ver, 18 millones de toneladas. Y entonces, pero como ya encontramos las nuevas cifras en 2024, pues va a subir hasta 23. Entonces, 1.000 millones de toneladas. Entonces, es un incremento tremendo. Y entonces, pues ahí está la dependencia alimentaria, pero vamos a ver, aquí está por el otro lado, vemos la importación más la producción. Entonces es lo que consumimos de maíz en México. Este es independientemente si es maíz amarillo, si es blanco, si es azul o lo que sea el color. En los datos oficiales de la FAO, no hay diferentes colores obviamente, en los datos oficiales de México hay amarillo y hay blanco.
Se han empezado un poco con otros colores, pero todavía no son muy confiables. Digamos, los datos siempre tienen sus segúnes, ¿no? Pero aquí vemos en 2013 que la dependencia sería como el rojo, ¿no? Lo que se importa. Y aquí ya casi ya estamos en 40% de dependencia. Pero se ve como que la producción sigue más o menos igual, alrededor de 27 millones de toneladas. No sé. Sí, pues con estas cifras de importación, em, Juan Juvenal Rodríguez planteaba hace ratito que la liberación del maíz fue una simulación en el marco del tratado comercial, porque se autorizaron cupos de importación. Pero bueno, ahí lo que sucedió en 2008 fue que se acabaron, digamos, las limitantes, ¿no? El periodo en el cual todavía no se liberalizaba por completo. Lo que se ve en las importaciones, bueno, acá empezaste en los últimos 10 años, pero en realidad se notó, ¿no? Cómo cambió desde ese momento, aunque desde el 94 han ido incrementando constantemente. Y quizá aquí también cabe preguntar con estas cifras que estás dando, cuando termines de presentarlas, ¿no? En términos de las importaciones, dice David Rivero, México debe buscar la producción de todo el maíz que consume. Dice, entiendo que hay autosuficiencia para el maíz de consumo humano, pero el maíz de su industrial y pecuario, México debe ser autosuficiente, considerando que para lograrlo se requerirían grandes extensiones de tierra para un maíz que no será para alimentar a las personas directamente. Y creo que ahí David abre una discusión muy pertinente, porque se habla de, bueno, y este 40% que importamos de lo que consumimos, quiere decir que somos muy dependientes y entonces tenemos un gran reto nacional de producir todo ese maíz, pero lo que él plantea me parece que cambia la lógica, ¿no? La visión, porque nos estamos preguntando más bien si esa gran cantidad va sobre todo para la industria pecuaria y somos grandes exportadores de carne, si realmente es dentro de ese modelo que a México le correspondería hacer un esfuerzo o aspirar a ser autosuficiente considerando los componentes hacia, digamos, las industrias hacia las cuales va dirigido el maíz que se importa. Sí, totalmente. Es cuestión de no solamente de producción, de cuánto está dando, de rendimiento, vamos a producir más, tenemos que producir más, sino es cuestión de todo un sistema alimentario, ¿no? ¿Qué tipo de sistema alimentario queremos? ¿Qué tipo de consumo queremos? Entonces aquí, vamos a ver justo lo que estabas mencionando. Aquí hay un hueco, porque ese año 2019 no había datos, iguales porque había selecciones antes y no se juntaron los datos, pero aquí vemos de CIAP, de los datos oficiales de México, que el consumo pecuario en 2013 fue de 5 millones de toneladas y actualmente está, este es preliminar, el último, ¿no? Pero aún que es preliminar, de 20 millones de toneladas, estamos importando, en ese año, entonces estamos importando 23 y casi todo es para pecuario, ¿no? Entonces, este es algo que se triplicó hasta 2023 y cuatruplicó en 2023. Entonces, ese sí es lo que más se ha incrementado el consumo hacia pecuario. Aquí hay más es como que para intentar mostrarlo en diferentes maneras, ¿no? Aquí está el consumo del maíz blanco, el consumo del maíz amarillo. El amarillo lo estamos viendo es sobre todo para pecuario y para industria almidonera. Y aquí otra vez está el año que no había. Entonces vemos, lo están llamando humano, autoconsumo, pecuario y industrial almidonera. El industrial almidonera, pues el blanco se supone que no hay que va a esta industria, pero sí aquí vemos como el autoconsumo y el pecuario, el humano, esos dos juntos está bastante alto y aquí está en el amarillo es prácticamente todo es pecuario, un poco de la industria almidonera, ¿no? Entonces vemos otra manera de mostrarlo. Aquí está en 2012, 2013.
vemos que para el consumo humano, ese es el maíz total. Ya los junté los dos, a maíz amarillo y a maíz blanco, ¿no? Porque el mercado lo está tratando igual, entonces pues también nosotros vamos a tratarlo igual. Y aquí vemos que 45% era para humano, 17% para autoconsumo y después pecuario 29%. En 2023 ya vemos el pecuario está en 46%. Y también el humano, bueno, el humano autoconsumo de ahí juntos, se disminuyó un poco en porcentaje, ¿no? Este es para mostrar a dónde va este maíz que estamos importando. Este es una cifra preliminar, pero aquí vemos pecuarios se subió a 49 de todo el maíz que consumimos va a pecuario, ¿no? Y aquí está en 46, entonces solamente un año se estima, preliminarmente, tentativamente, que va a ser la mitad de todo el maíz que consumimos en México es a pecuario. Entonces se está cambiando mucho la alimentación. Estos son los últimos 10 años, ¿no? Es muy poquito. Si vemos más atrás, pues vamos a ver cambios hasta aún más grandes, ¿no? A ver, Monse. Aquí pregunta Elena, que para poder interpretar el gráfico, que cuál es la diferencia entre el autoconsumo y el humano, que hacen referencia. Sí, es una buena pregunta. Yo supondría que es de lo que se produce y que se consume para en la familia, ¿no? Entonces, este es lo que no entra en el mercado, digamos, que no se vende, sino este maíz, digamos, se está consumiendo en el campo. De los 3 millones de campesinos productores de maíz que tenemos, más o menos, es lo que ellos consumen. Ese es lo que yo lo interpreto. Digo, estas cifras también es como, después hay que ver cómo los están juntando y todo, pero sí está diciendo algo en grandes rasgos, ¿no? Hacia dónde, porque es justo de las cosas que estamos también pidiendo, que se necesita trazabilidad, ¿no? Que necesitas, cuando algo entra en México, digamos, en las fronteras, en teoría se registra, se entra legalmente, entonces en teoría es una empresa, varias empresas que está controlando ese comercio y se puede ver dónde va. Entonces, ¿dónde va ese maíz genéticamente modificado? Y ese se podría regular y controlar, pero no se está haciendo hasta el punto que necesitamos, ¿no? Entonces, ese sí es algo que es sumamente importante también. Entonces, ahora sí vamos a la parte más positiva, porque sí tenemos todavía lo que vemos al principio, ¿no? Esa gran diversidad de maíces, esa gran diversidad de platillos, a la vez que somos centro de origen de algodón. ¿Saben cómo está la producción del algodón? El algodón ahí que también empezaron con los primeros permisos en 93, pero ahí seguían con los permisos de organismos genéticamente modificados. Actualmente, más del 90% de toda la producción del algodón viene de semillas de Bayer Monsanto, en México. Centro de origen. Está totalmente destruido la producción, la industria de algodón está en manos de unos poquitos. Entonces, porque ahí no había una resistencia tan grande como había en el maíz. Igual como el ejemplo del jitomate, las hortalizas que les mencioné, ¿no? Estamos hablando de semillas que estamos importando. Pero el maíz es otro porque está tan cerca de toda la población mexicana. Pues en todos los hogares se ha crecido con el maíz. Todos y todas tenemos en nuestra infancia, pues yo no, porque yo llegué después, pero gran mayoría tiene memorias de las tortillas hechas a mano, del pozole, del tlacoyo, bueno, todos los platillos que se está consumiendo en toda la niñez, ¿no? Entonces, esa es una gran importancia cuando se está viendo que está amanezado la tortilla, entonces hay una resistencia. Y aquí es donde se pudo organizar y se pudo hacer ese sí solamente es una parte de la resistencia. La gran resistencia encontramos en las comunidades y también lo vamos a ver en otras sesiones, ¿no? En las comunidades, cada comunidad que se está seleccionando y guardando sus semillas está haciendo una resistencia, gracias a ellos y a ellas, tenemos nuestra gran alimentación cultural alimentaria que tenemos y lo vamos a tener en el futuro, pero también se necesita una defensa a nivel nacional, una defensa legal. Entonces, a la mano, con todo lo que vimos anteriormente, se juntaron pues, organizaciones de derechos humanos, organizaciones campesinas, a partir de todo el movimiento del Campo No Aguanta Más en 2003, se generó digamos, respuesta desde la sociedad civil, una iniciativa ciudadana, que fue la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Estamos viendo el año 2007, ¿qué pasó en el año 2008?
pues digamos, esta supuesta liberalización total del maíz, ¿no? Lo que vimos es que sí se pasaron las cuotas antes, las cuotas que estaban definidas que así se puede importar, sí se importó más, pero aquí ya no había cuotas. A partir de 2008 se eliminó todos los aranceles de la importación del maíz y también del azúcar y también del frijol y también de la leche, ¿no? Entonces, pero aquí empezaron a organizarse y en la imagen lo que vemos, creo que igual fue 2009, pero bueno, 2008-2009, 33 toneladas del maíz que vinieron de los campesinos de ANEC, donde está Leticia López, que vamos a escuchar la semana que entra, ella fue la directora de ANEC. Entonces, imagínense, entraron con todos esos tractores y lo cubrieron en Zócalo y así se vio, ¿no? Entonces, esas fueron una de las primeras acciones. Y también a partir de la campaña Sin Maíz No Hay País, en 2009 se decidió cómo vamos a hacer para difundir más la importancia de la diversidad del maíz. Entonces se estaba discutiendo y pues ya desde hace cientos de años se está celebrando en muchas partes, muchas comunidades en el mundo. Aquí en Tlalpan, ¿no? Tenemos San Miguel Topilejos, tenemos San Miguel Chicalco. Entonces San Miguel, ¿qué fecha es? 29 de septiembre. Entonces se empezó a retomar el 29 de septiembre como Día Nacional del Maíz y a partir de ese año se ha celebrado en muchas partes del país. Y bueno, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en la UNAM, pues cada año están celebrando y cada año está más grande, pero eso como es una muestra urbana, más urbana, de lo que implica hoy el Día del Maíz, porque celebra en todo el país, en las comunidades, y ya en 2019 fue como su auge, cuando se hizo una gran celebración en el Zócalo. Todo el Zócalo fue un gran evento durante 3 días, donde había un mercado de productores de 200 productores. Y al principio sí estaba en el Zócalo, pero más bien como performances chiquitos, manifestaciones, así como que gritando, ese es serio, este es ahora o nunca, ¿no? Necesitamos resistir. Y se empezó a discutir, y igual, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos hacerlo para difusión, necesitamos divulgarlo, necesitamos hacer foros, seminarios, pero también necesitamos ir en la manera legal. Entonces, estamos correlación de fuerzas, ahí estamos hablando del gobierno que estaba totalmente en favor de los transgénicos. Entonces, vamos con los jueces, vamos a meter una demanda colectiva, porque lo contradictorio que fue el gobierno de Calderón, todo lo que hizo por un lado, también hizo unos cambios constitucionales donde metió el concepto de pro persona en la Constitución, que significa que todos los derechos humanos, todos los convenios, declaraciones de derechos humanos que México ha firmado van por encima de todos los tratados comerciales y por encima de todo, ¿no? Entonces, también metió la posibilidad de hacer una demanda colectiva. Ahora, derechos humanos, pensamos. Pues sí, somos naturalistas, individualistas, el derecho del individuo contra el abuso del Estado, etcétera, ¿no? Pero aquí es un desarrollo, unos nuevos tipos de derechos humanos que son colectivos. Entonces es el colectivo, la población mexicana, su derecho al uso sustentable y de la biodiversidad. Ese se metió porque después de muchas largas discusiones, ese es lo que se puede comprobar y a partir de que la contaminación de los maíces nativos, ¿no? Entonces ahí ya hay muestras que se está contaminando nuestros maíces, entonces necesitamos que se para. Se metió pues ahora sí, moratoria otra vez, una provisión temporal. Ok, estamos hablando después de esto ha habido aquí está presente David Rivero, lo sabe más que yo, pero cientos de amparos en contra de este principio precautorio, la provisión temporal desde entonces, pero sigue vivo hoy y sigue vivo por la insistencia de la demanda colectiva, pero también por la población mexicana que sí se despertó ese interés y se va con los jueces y se va convenciendo. Todos los jueces se han logrado convencer porque es tan importante el maíz, ¿no? Entonces, ahí seguimos en esa demanda colectiva. Por el otro lado, hablamos de la privatización de las semillas, ¿se acuerdan? Por 91. Lo que les dije, está en el TEMEC, que está en el Tratado Transpacífico. Entonces, ¿ya se hizo ley? No, pues no se ha hecho ley. Empezaron en 2012 a presionar, vamos a reformar la ley federal de variedades vegetales,
pero se resistió, no se reformó aún la correlación de fuerzas del gobierno de PRI y Peña Nieto. Entonces ahí se pudo parar. Otra vez estamos en TEMEC 2020. Según el TEMEC teníamos 4 años para hacer esta ratificación del UPOL 91 y también según el Tratado Transpacífico también eran como 4 años, entró en vigor 2018. Entonces en 2020 y 2022 intentaron meter otra vez una iniciativa de reforma, pero lo paramos. Lo logramos parar en todas las diferentes instancias. Esa reforma en 2020 propuso que iba a haber sanciones hasta 6 meses de cárceles para gente que intercambian y venden su semilla. Imagínense. Entonces, esa es la muerte de nuestro maíz, ¿no? La muerte de nuestro campo. Y ahí es como que, como es tan evidente, pues lo intentaron meter abajo de la mesa otra vez en 2022, diciendo, ay, sí, pues ya, ese solamente lo firman y lo aprueban, pero sí nos enterramos, y resistimos, y sí se paró. Entonces, ahí están los tratados de libre comercio, pero hasta que no se hacen leyes nacionales, pues no se va a poder implementar realmente, ¿no? Entonces, ese sí se ha parado, no, la semilla todavía en México está libre, no está privatizada y todavía se puede libremente intercambiarlo y venderlo. Monse, adelante. Pues sobre la UPO y la Ley Federal de Variedades Vegetales, desde hace ratito que lo empezaste a mencionar en el contexto inicial, hubo varias preguntas. Jorge Camacho preguntaba si esas leyes están vigentes en México. Y bueno, ahí ya precisaste que la Ley Federal de Variedades Vegetales, por supuesto que sí, que ha habido distintos intentos para reformarla con el objetivo de que México se adhiera a una nueva versión de la UPOP, que es la de 1991, que ya planteabas el mayor alcance que tiene para el aplicar a más variedades y por más tiempo la propiedad privada, ¿no? Que se le llama derecho de obtentor, pero que es en esencia un instrumento como las patentes para restringir el uso de una variedad vegetal. También Diana pregunta, ¿cómo las leyes se han vuelto una forma de despojo de los bienes naturales a las comunidades rurales para favorecer los pocos poderes mundiales en la agricultura? Y creo que aquí lo estás mencionando, ¿no? La gravedad de que en una reforma se criminalice, se haya pretendido criminalizar prácticas culturales que se han desarrollado por miles de años, por poner por delante la propiedad privada además, una propiedad privada muy, muy adecuada para que nada más funcione para ciertos sectores que cumplen con todas las condiciones para reclamar esa propiedad privada, porque las comunidades en general no cumplirían con lo establecido por las normativas para incluso poder echar mano de esos recursos, aunque no es la lógica que se busca perseguir, pero tampoco podrían hacerlo porque no cumplen con las características que implican pues tener capacidades científico-tecnológicas que sí tienen las entidades que solicitan que reclaman estos derechos de propiedad intelectual, como no solo los particulares, también incluso en el sector público, ¿no? Y bueno, Irina le contestaba a Diana que pues hay organismos internacionales que promueven estos acuerdos, ¿no? Y bueno, ahí Juvenal decía que el problema es la apropiación de los conocimientos ancestrales por parte de las grandes empresas. Y eso me parecía muy importante destacarlo porque por ahí se preguntaba, bueno, ¿y para qué conservar maíz nativo? Preguntaba alguien por ahí, si ya las formas de vida se han ido transformando. Y lo que menciona Juvenal, pues muestra cómo no estamos hablando solamente de recursos genéticos, no estamos hablando solo de conjuntos de genes, que eso ya nos posiciona también en un punto de vista de proteger los recursos, ¿no? Lo nuestro, sino que además estamos hablando de una herencia cultural que todavía representa formas de vida en gran parte de nuestro país. Y podemos ejemplificarlo con algunas cifras. En la encuesta nacional agropecuaria que realiza el INEGI, se plantea que el 56% de las unidades de producción, sin hablar de las dimensiones de lo que producen, hablamos de las unidades de producción, son de
personas que tienen una extensión de menos de 2 hectáreas, personas, familias, ¿no? Luego están superan el 80% las que cubren menos de 5 hectáreas. Entonces, más allá de su productividad y de las dimensiones que se producen por hectárea, estamos hablando de una gran cantidad de familias que todavía mantienen formas de vida asociadas a la producción agrícola y que vienen ahí, digamos, de la mano un conjunto de conocimientos que se resguardan y se mantienen vivos y se reproducen y se hacen crecer todavía hasta la actualidad, ¿no? Entonces, eso poner en el centro que estamos hablando no solo de recursos genéticos, sino de conocimientos ancestrales y formas de vida, pues me parece muy importante que lo hayan puesto sobre la mesa quienes andan por acá. Y bueno, podemos plantear las otras preguntas todavía un poquito más adelante. Ok, sí, pues ya de hecho el tiempo huele, ¿verdad? Está bueno, está súper padre. Y me encanta, y me encanta que están contestando también, haciendo la conversación en el chat para que sí siga esta dinámica, ese diálogo, ¿no? Y que no solamente estoy hablando yo, sí, eso sí es súper importante, que realmente... Pues la transformación hacia la modernidad también tiene sus segúnes, ¿no? Digamos que la transformación en sí y todo lo que implica la modernidad o lo que sea, no en sí está positivo, porque también vamos perdiendo muchísimas cosas, ¿no? Que necesitamos ver, ok, pues entonces ahora que estamos en esa situación, ¿cómo vamos a poder proponer para que sigamos teniendo todo los aspectos bioculturales, la alimentación cultural tan amplia que tenemos, cómo vamos a poder mantenerlo? Y sí, gracias a todas esas familias y las comunidades, es gracias a lo que sigue existiendo. Entonces necesitamos encontrar alternativas y propuestas de cómo, a partir de hasta incidencia política, pero también a nivel comunidad, ¿no? Ahí es donde se hace más trabajo, pero también en las políticas, porque si no estamos proponiendo políticas que están en favor de las comunidades, entonces hay otras fuerzas, otros que están proponiendo en contra, ¿no? Y ahí está amenazando toda esta diversidad biocultural que realmente es parte de México, pero también, como vimos, es parte de la alimentación mundial. Entonces, sí es sumamente importante. Aquí es la ley federal de fomento y protección de maíz nativo que mencioné, que sí se logró aprobarse en 2020. Tenían 90 días naturales para hacer el reglamento y aquí seguimos que estamos en 2025, todavía no lo vemos. Igual es un proceso complicado, pero también es como que dentro del gobierno hay poderes contrarios y no se ha logrado hacer como que acuerdos, ¿no? Se supone. Pero también tenemos, y esta ley lo va a mencionar más Julieta Ponce la clase que entra, pero ahí en esos cambios constitucionales que se hizo en 2011, que ya mencioné, cuando se metió el concepto de pro persona y de derechos humanos, también se logró, gracias a la lucha también de la campaña Sin Maíz en el País y muchas otras, meter en la Constitución el derecho a una alimentación adecuada y sostenible, pero hasta 2024 se logró hacer una ley secundaria para que sí, otra vez se conecta el consumo de México con la producción del campo. Y no solamente hacer como que el argumento va a ser, vamos a importar alimentos baratos y así vamos a consumir, así vamos a sobrevivir. No, pues en esta ley, por primera vez en la historia desde 82, se está conectando otra vez esas dos partes y por eso es tan importante y ahora falta el reglamento también, ¿no? Entonces ese es el siguiente paso para esta ley. Pero bueno. También ahora al ratito, Monse les va a contar mucho más del panel de controversia y ese panel estaba en torno al TEMEC, ese lo voy a decir, pero sí, es otra de las grandes luchas que se ha realizado. Y llegó hasta unos meses que fue, en febrero, la reforma constitucional que dice que está prohibido la siembra de maíz genéticamente modificado en México y es basado a todo lo que se ha hecho anteriormente, todos los miles de años que se está sembrando el maíz en México y esa importancia cultural que tiene, ¿no? Entonces, ahora, no, faltó una, ¿eh?
hasta primero el foro, seminarios, ferias, etcétera. Eso es súper importante para la defensa del maíz. Si tú vas a una feria de semillas donde te dan unos platillos deliciosos, es cuando te acuerdas por qué es tan importante, ¿no? O solamente, si se puede, ir al mercado a comer un tlacoyo, pues ahí también nos acordamos. O si ya vamos a dar el hambre, ¿verdad? El molecito, el pozole, todos estos platillos. Pero bueno, así vamos convenciendo la importancia. Y ahora sí, Monse, te voy a dar la palabra. Sí, bueno, sobre lo que mencionabas de las ferias, que igual ahora a continuación vas a mencionar como la importancia en el contexto campesino de las localidades, pero acá, como pensando fuera de esos entornos, en las ciudades, en las instituciones académicas, preguntaba alguien hace ratito, oigan, pero la importancia de las ferias, ¿no? Y que tiene múltiples impactos en la divulgación, en el entender de forma vivencial lo que representa la diversidad de maíz a través de los alimentos y de las delicias que probamos ahí, ¿no? Discúlpenme que no anoté el nombre de quien lo preguntó, pero bueno, acá tengo justo la anotación. Y bueno, sobre el panel de controversias que adelantaba un poco hace rato en el marco del tratado comercial y bueno, entre México y Estados Unidos, voy a mencionar un poco de qué sucedió en esta controversia, porque es el fundamento para entender de dónde viene la reforma constitucional a los artículos 4 y 27 de febrero de este año, que plantea cosas muy importantes en materia de maíz y de los elementos asociados como el tipo de procesos productivos, el contexto como patrimonio biocultural, etcétera. Y bueno, pues, y seguramente varios de ustedes ya han escuchado sobre esta controversia comercial que comenzó en agosto del año 2023 y terminó en diciembre del año pasado. O sea, duró bastantes meses esta controversia que tuvo como origen un reclamo de Estados Unidos a disposiciones establecidas por el gobierno mexicano del entonces presidente López Obrador en dos decretos que publicó la presidencia, en 2020 y en 2023, en donde había muy variadas medidas relativas al glifosato y al maíz genéticamente modificado, pero particularmente dos llamaron la atención de Estados Unidos. Una, el que se establecía la prohibición de la presencia de maíz genéticamente modificado en la industria de la masa y la tortilla. Y por otro lado, había una instrucción de sustitución gradual del uso de maíz genéticamente modificado para otras industrias alimentarias, como es, y ya vimos que tiene mucha importancia en el mercado del maíz, la pecuaria y la de otros productos como los ultraprocesados, en los cuales hay ingredientes de maíz y que terminan siendo comida, no necesariamente alimento, pero comida, ¿no? Entonces, tocando estos dos puntos, en los decretos, el gobierno estadounidense, en respuesta a la solicitud del agronegocio que identificaba como una amenaza estas dos medidas al comercio que ya mal impresentaba, que es de más de 5,000 millones de dólares, de alrededor de 23 millones de toneladas al año, pues bueno, al ver la amenaza a este negocio, Estados Unidos, el gobierno, invocó al capítulo 31 del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, en donde se establece una figura para resolver desacuerdos entre las partes, México, Estados Unidos y Canadá. Y esta figura es la instalación de un panel de controversias, en donde, en este caso, hubo 3 personas especialistas en comercio internacional, no en biodiversidad, no en la importancia cultural del maíz en México, tampoco en los impactos en los ecosistemas de los organismos genéticamente modificados, tampoco gente biotecnóloga, eran 3 especialistas en comercio internacional que iban a decidir si México podía continuar con las medidas que había establecido, particularmente estas dos que les comentaba, en los decretos presidenciales, o no, o estaba incumpliendo con ellas con el tratado comercial, que Estados Unidos alegaba que esto era una realidad porque se estaba discriminando a un producto de la biotecnología agrícola. Es decir, el maíz visto como una mercancía más
que el tratado comercial debía garantizar que fluyera sin restricciones entre los países parte. Luego de pues, estos meses que les comentaba, desde agosto a diciembre, pues se dio ahí en medio una discusión en donde diversas organizaciones de la sociedad civil participamos presentando opiniones técnicas, argumentando que la discusión se trataba de algo más que la reducción del maíz a una mercancía más, a un producto de la biotecnología agrícola, y que tenía muchos otros elementos que habría que considerar, que varios de ellos ya se han comentado acá y muchos otros que se seguirán comentando a lo largo de las sesiones, y que no podía ser una visión reduccionista la que llevara a tomar una decisión por parte del panel. Entonces, bueno, a pesar de la participación social que hubo y también del intento de promover dentro del gobierno mexicano, ¿no?, ciertos argumentos y demás, pues desafortunadamente el panel de estas tres personas determinó que Estados Unidos tenía razón. Pero bueno, aquí hay que aclarar que los motivos, en el informe final, se presentan los motivos por los cuales se llegó a esta conclusión, y hay que decir que no hubo ningún motivo de fondo relativo a la seguridad de los organismos genéticamente modificados, particularmente del maíz, cosa que le interesaba mucho a Estados Unidos, porque en esta controversia no solo se estaba jugando el comercio de maíz entre México y Estados Unidos, se estaba poniendo en cuestionamiento un modelo, este modelo del que hemos estado hablando, agrícola, que en la actualidad está basado en organismos genéticamente modificados. De la semilla viene vinculado el paquete tecnológico, el químico que se le aplica, el contexto de productivo en el que se siembra. Entonces, esto estaba de por medio para el agronegocio. Y bueno, lo que sí llevó a tomar esta decisión fue una cuestión de procedimiento que México incumplió previo a las medidas que tomó en los decretos presidenciales. Entonces, a pesar de que en la prensa, sobre todo estadounidense, por un comunicado de su gobierno, se empezó a expandir la idea de que se demostró la seguridad de este maíz, eso es falso. En esta disputa, en los escritos de los países, se demostró nuevamente que no hay existencia de una sola prueba, porque no la presentó la industria ni el gobierno estadounidense, que demuestre que es seguro consumirlo en nuestro contexto mexicano. Entonces, bueno, luego de perder esta controversia internacional, México tomó la decisión de echar para atrás estas dos medidas en los decretos y se plantea como una respuesta a este fallo una reforma constitucional a los artículos 4 y 27, en donde, si quieres, Malin, me ayudas con el texto que sigue, ahí en la presentación, en donde se plantearon distintas medidas. La más importante fue la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio nacional. Esta prohibición responde pues a un proceso que ya mencionaba Malin, que lleva muchos años, desde inicios de este siglo, una discusión en donde se encontraban introgresión transgénica, es decir, contaminación de las variedades nativas, y se empezó a discutir sobre sus impactos y la pertinencia de frenar las fuentes de esta contaminación. Y una de ellas, pues, es la siembra, los permisos de siembra. Entonces, a pesar de que esto no estaba dentro del panel de controversias, es una medida que representa un gran paso hacia adelante, porque ya no dependemos solamente del trabajo que se continúa haciendo en el marco de la demanda colectiva, que permitió frenar los permisos a escala comercial, sino que ahora ya es una disposición constitucional. Entonces, eso es un gran paso hacia adelante en la historia de la defensa del maíz nativo en nuestro país. Luego viene también otra disposición muy importante que sí toca lo relativo al panel, que es que se establece que se debe evaluar todo otro uso que no sea la siembra, todo otro uso de este maíz, para que quede libre de amenazas a la bioseguridad, a la salud y al patrimonio biocultural. En esta reforma también se reconoce que el maíz es parte del patrimonio y de la identidad nacional. Entonces, esto permite que en lo que viene, ¿no?, que viene ahí otro proceso de trabajo, de lucha, de empuje, se establezcan estas evaluaciones para esos otros usos que también representan, como ya veíamos, una amenaza, porque son la principal fuente de contaminación cuando se importa el maíz, que es la demanda de la industria pecuaria y esas otras industrias
en las cuales se utiliza, incluso no alimentarias, pero para las cuales este maíz entra a nuestro país con potencial de germinar. Entra el grano como semilla también con potencial de germinar. Entonces, bueno, ahí hay otras cuestiones que les invito a ver para no extenderme en los artículos 4 y 27. Muchísimas gracias, Monse. Y eso, ahí está, sigue, porque ya está parte de la Constitución, como ya decías, pero sí que sigue todas las leyes secundarias y todos los reglamentos que se necesita implementar para que sí se haga realidad, ¿no? Porque sí sabemos que hay siembras ilegales de maíz genéticamente modificado en México. Entonces, pues a ver, ahí seguimos en la lucha. Entonces, ahora pues ya se fue el tiempo, pero todavía tenemos unos 10 minutos para las últimas láminas y siento que eso también es como que no nos toca tanto exponer como las últimas 4 sesiones, ¿no? Esta imagen es de una feria nacional de semillas, de intercambio de semillas que hicimos en Sencali, en Los Pinos, en 2022, y son maíces de Chiapas, y vemos aquí cómo está la etiqueta, la importancia de relacionar todas las maíces que están sembrados con las comunidades, con la familia campesina que los produjo y cómo se producen, dónde se producieron. Es decir, es sumamente importante cuando estamos hablando de protección campesina del maíz nativo, porque como les decía, pues realmente es en las comunidades que se está haciendo este gran labor, ¿no? Pero lo que estamos viendo, pues lo que hemos visto en la Fundación Semillas de Vida, es que sí se necesita pues apoyar mucho más en las comunidades diferentes aspectos porque sí se está haciendo, pues hasta la nueva propuesta del un nuevo PRONACE, el PRONAVIE o algo así se llama, pues sigamos hablando de pues bancos de semillas, sigamos hablando de sí desarrollo de semillas, pero que sí son mejorados, son híbridos, sin que haya ese apoyo todavía en las comunidades. Entonces, tenemos la conservación de semillas in situ. Estamos por un lado viendo los bancos gigantes de semillas que están ex situ como CIMMYT y ahí están, está bien que están las semillas ahí hasta cierto punto, pues depende con lo que hacen con ellas, etcétera, pero ahí están y se necesitan estar ahí, pero no se van a ir desarrollando según los cambios climatológicos, los cambios culturales, el contexto donde están sembrados y si se necesita ir resembrando para que sigan siendo fértiles también. Entonces, necesitamos apoyo y estamos apoyando fondos comunitarios y familiares. Entonces, cada familia campesina que están seleccionando y guardando las semillas es un fondo de semillas realmente. Ferias de intercambio de semillas, como ya mencionamos, acabamos de salir de antes de las siembras, en las siembras que van, no sé, de marzo a mayo, a veces junio, todas las ferias de semillas y también se va a hablar más de esto con Pánfilo sobre el caso de Vicente Guerrero, ¿no? Porque ahí llevan 27 años. Mejoramiento participativo, intercambio de saberes. Como les decía, nadie está en contra de la tecnología y todo el conocimiento que hay en las universidades, que es tremendo. Necesitamos utilizarlo en los contextos locales. ¿Cómo vamos a hacer un mejoramiento participativo? Una selección masal que va desde que tú estás sembrando la semilla y va la plantilla creciendo y escoges cuáles plantas vas a escoger y después hasta el grano y la semilla, ¿no? Entonces, es todo un intercambio de saberes que está basado también en todo ese conocimiento agronómico que sí existe. Y la caracterización de maíces, ahí es toda una discusión, pero en Semillas de Vida tenemos unas publicaciones donde se está caracterizando los maíces, conectándolo justo con la persona o la familia que lo está produciendo, con imágenes y todo, porque este sirve como una documentación cuando si se hace la reforma de la ley de variedades vegetales y alguien está llevándose las semillas, entonces nosotros podemos decir, no, pues usted no lo puede patentar porque esa semilla es de aquí le tenemos la documentación. Entonces, eso sí ha servido para romper patentes. Había una lucha de un frijol amarillo en Estados Unidos que tardaron 8 años, pero sí rompieron el patente porque aquí en INIFAP se había registrado que es realmente un frijol mexicano, ¿no? Entonces, también es algo que sirve. Y después en mi actividad tenemos unos proyectos con captación de agua, porque sí es lo que se necesita también en esas condiciones que hay falta de agua. Por el otro lado, ahora sí, ya vamos a ir redondeando porque se está acercándose la hora,
pero es sumamente importante también la revalorización del maíz nativo a través de compras públicas. Y ese también ya tenemos la ley de alimentación sustentable y adecuado, entonces ahí hay un marco para eso, pero este es un proyecto que iniciamos, pues sí, le hemos trabajado también con la alcaldía de Tlalpan anteriormente un poquito, unos primeros pasos con un aval de maíz, pero aquí es un proyecto que está grande, que es con CCT, antes con ACID y con la UAM, donde estamos, donde hemos implementado tortillas hechas de maíz nativo en el comedor de UAM Xochimilco. No sé si alguien aquí ha comido esas tortillas azules ahí en el comedor y también en Rectoría General. Y eso sí, son compras públicas porque los comedores de la UAM pues están subsidiados, ¿no? Entonces, sí, realmente se necesita buscar maneras que sí haya pagos justos suficientes para una vida digna para las comunidades, si no, pues ¿por qué van a seguir sembrando, ¿no? Entonces vemos aquí cómo están consumiendo y también, porque aquí también en la Ciudad de México, cerca en el Estado de México, sí hay mucha siembra de los maíces nativos, entonces ese sí es otro tipo de proyecto, pero se necesita más tipos de ese tipo de proyecto, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión aquí vemos campesinas y campesinos de Sotiapan, de Veracruz, de la Sierra Santa Marta, que tienen sus semillas, y la protección del maíz en manos campesinas es indispensable para asegurar una alimentación sana, diversa, sustentable hoy y mañana. Esa sí es nuestra gran conclusión. Yo no sé si, pues, a ver, si tenemos algunos minutos, no sé si, Monse, no has levantado la mano, igual, pero digo que hay muchos comentarios, pero les quiero agradecer muchísimo el tiempo y el espacio que les estamos dando esta tarde. No sé si, Monse, tienes algunas palabras para... Sí, pues es que hay bastantes preguntas y comentarios, pero afortunadamente entre todas y todos los van contestando. Por ejemplo, acá alguien pregunta que cuál es tu opinión sobre el registro de variedades nativas de uso común ante el SNICS. También, bueno, les gustaría tener la metodología para realizar la documentación de la diversidad que tienen en su contexto comunitario y familiar, para tener la evidencia de esa diversidad que tienen como un documento histórico de maíz para su comunidad, ¿no? Hay muchos comentarios, pero creo que podemos cerrar con esa pregunta del registro. Y bueno, pues es imposible responder todas las preguntas, pero me parece muy valioso que todas y todos compartamos nuestros conocimientos y nuestras experiencias porque se han respondido bastante sólidamente, me parece. Entonces, pues muchas gracias por eso y por la paciencia, porque es arbitraria, digamos, la decisión de las preguntas, pero porque es imposible responder todas. Sí, y les quiero decir, cualquier duda, comentario, pregunta, pueden contactarnos con los correos, las redes sociales. Nuestra página tiene, pues aquí veo, ahora sí veo las preguntas, ¿verdad? Tiene estas publicaciones de caracterización preliminar de Veracruz y también de aquí de Tlalpan, que lo pueden ver digitalmente. Es semillasdevida.org.mx. Igual podemos también mandarlo en el siguiente correo. Y bueno, el registro en frentes SNCS como semillas de bien común, yo digo que las comunidades tienen que decidirlo. Entonces, a mí me parece que lo más viable lo más correcto sería que el Estado financiara todo el proceso, porque es un gran proceso, que les dije 69 diferentes caracteres que necesitas registrar y caracterizar para poder hacerlo, pero que sí, cada comunidad, pues que se decidan si lo quieren hacer o no, porque si ese sí es una gran discusión, no lo voy a poder, mi humilde opinión es que sí, el poder de la decisión debe estar en las comunidades, porque si hay ventajas, hay otras personas que también dicen, ¿cómo lo vas a registrar cuando lo sigues desarrollando y cambia las características, ¿no? Pero entonces la otra parte dice, bueno, vamos a hacer un mejoramiento participativo, una selección masal y todo, y después lo caracterizamos, porque realmente entonces si tenemos el maíz, pues esos caracteres van a seguir siendo válidos durante mucho tiempo.
pero a mí me parece que se necesita algo mucho más amplio, ¿no? De hecho, fui parte del comité tutorial para una tesis de la Universidad de Yadi Simón, de una maestría en la Universidad Intercultural del Estado de México, y él hizo, a partir de entrevistas ahí en la comunidad, una propuesta de caracterización que había, ay, no me acuerdo, porque creo que casi 200 diferentes caracteres, pero características, pero también incluyendo a los platillos, a qué lo utilizamos, los usos. Es muy delimitado, es muy deficiente la caracterización de SNCS. Entonces, es una gran discusión que debemos tenerlo. Sí, pero eso es lo que dice, como dice Andrés. Hay que proteger nuestros maíces y hay que buscar diferentes maneras y diferentes metodologías para hacerlo. Y me alegra mucho ver aquí el doctor Barkin y aquí estamos algunos aprendiendo sus cámaras. También está Judith y Carlos y algunas caras conocidas. Pero ahora sí vamos como, ay, mira, ahí está Gaby también, Martín, te veo, Demo, no sé quién es, pero y si quieren prender sus cámaras para que nos saludemos un poquito antes de que les dejamos ir a disfrutar a su cena y algún taquito para ahí, para la cena, un rico tlacoyo, un tamal, obviamente. Igual nos tomamos una foto para que lo podamos compartir también después. Y les quiero agradecer profundamente que tengan, que tomaron el espacio y el tiempo para compartir sus ideas y para estar aquí con nosotras y nosotros. Realmente es muy emotivo y pues yo les voy a recomendar profundamente la clase del miércoles. Va a ser impresionante también, digo, no digo también, pero como las otras sesiones anteriormente fueron impresionantes con Julieta Ponce, pues se van a fascinar también. Si no la conocen, ese sí es un gran momento para conocerlas. Y todo, seguimos queremos contestar sus dudas. Si tienen dudas, nos pueden preguntar por correo y las redes sociales también. Entonces, pues, por nuestra parte, solamente les deseamos una bonita noche y que se cuiden mucho. Y ya, pues, ya vamos, como somos muy puntuales, ya acabamos esta sesión. Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego.